Porque soy abuelo ahora, voy a mencionar que también soy abuelo de un nieto, de un varoncito. Y es el gozo, nuestro nuevo gozo en nuestra vida para mi esposa y para mí. Hermano, qué gozoso estamos de estar aquí hoy con ustedes. Un día tan especial. Ver el lanzamiento de esta iglesia para mí, lo personal, es algo increíble. Nosotros hace 13 años plantamos nuestra iglesia, Providence Road Church en Miami, siempre soñamos con ser un grupo de hermanos que estén alabando al Señor, organizado como una iglesia para promover el evangelio, para enviar obreros y para estar hoy aquí. Ver aquí Dani participar de nuestra residencia de plantación de iglesias y estar en todo ese proceso, aprendiendo allí con nosotros, soñando, orando, él y Sara también, y ver en qué forma aún a Palabra de Vida, Iglesia Palabra de Vida, gracias por su disposición de enviar a estos hombres y a este grupo de hermanos. Y realmente es una bendición. Y no solamente Palabra de Vida, que es la iglesia enviadora, Providence Road en Miami, Riverside, que hoy están aquí representando también, y también Cornerstone Baptist Church de Florence, South Carolina, que también están representados aquí, y The Grove también. Hay varias iglesias, varios hermanos que han participado para ver este día ser una realidad. Y me toca predicar la palabra en esta tarde, iba a decir mañana porque estoy tan acostumbrado, a darles a ustedes un desafío de la palabra del Señor. Hoy iniciando oficialmente Iglesia Comunidad Bíblica, les quiero invitar que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, allí donde vamos hoy a ver estas palabras del apóstol Pablo. Filipenses 3, del 1 al 11 es donde vamos a estar. Filipenses 3, versículo 1 dice así: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo pudiera confiar también en la carne. Si algún otro tiene motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, a cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aún más lo estimo como pérdida todas las cosas en vistas del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra ahora y después de haber cantado estas alabanzas, recordándonos de tu gracia, recordándonos de nuestro Salvador, y aún después de haber bautizado a estos jóvenes y contemplar el poder del Evangelio en formas tangibles en medio de esta iglesia que inicia oficialmente hoy.
Padre, que tu palabra que tiene poder y tu Santo Espíritu nos enseñe tu verdad ahora. Y nos ayude, Señor, a enfocarnos completamente en lo que tú nos has llamado a hacer como iglesia. Bendice este tiempo ahora, Señor. Que todos podamos responder a tu palabra y someternos a ella. Algunos, los que son tuyos, que puedan en ese proceso de santificación enamorarse aún más de ti y los propósitos tuyos, redentores en Cristo. Y quizás los que están aquí escuchando hoy por primera vez el Evangelio, que tú le abras los ojos, que ellos puedan ver su gran necesidad de Cristo y que aún venga a sus vidas arrepentimiento y salvación. En ti confiamos totalmente, Señor, que tú harás ahora, de acuerdo a tu voluntad, tus propósitos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues hermanos, yo soy hijos de cubanos que llegaron a los Estados Unidos en los años 60. Nací en los Estados Unidos, en Miami, y me recuerdo siempre en mi niñez, mi papá y mis abuelos hablarme de sus vidas en Cuba, en el pueblo donde ellos vivían, Nibujón, en Baracoa. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado el nombre. Un campo bien remoto en la costa. Y allí mi familia, allí sirviendo al Señor, tenía sus iglesias, tenía su finca. Y siempre me habían hablado de un río que pasaba por el frente de su casa y por el frente de la iglesia. Me hablaban de ese río que era transparente, claro, limpio. Y allí ellos tomaban agua y ellos se bañaban. De ahí ellos disfrutaban, la vida se rodeaba alrededor de lo que sucedía alrededor de ese río. Y por primera vez en el 2013 fui a Cuba a visitar esa región de donde eran mis padres, mi papá. Y llego allí y sí, en ver a tantas personas que solamente he escuchado de ellos, primos y tío abuelos y de todo, yo quería ver el río. Quiero ver aquel río que por tanto tiempo yo tenía en mis sueños, en mi mente, este retrato de aquel río. Y cuando veo el río era algo precioso, más precioso de lo que yo me había imaginado. La claridad del agua era algo impresionante. El sol resplandecía en el fondo y hacía sombra aún, talmente parecía que el agua no estaba. Y allí mirando aquel río hay un primo que acabo de conocer. Yo pensando que el río era de más o menos 2 pies de profundidad. Él se tira de cabeza y nada hasta el fondo. Y dije, wow, yo nunca he visto algo así. Al próximo año llevo a mi esposa. Vamos a ver a la familia, allí a ver a los hermanos, a los primos, pero más importante que todo, vamos a ver el río. Te quiero enseñar este río de Nibujón. Y cuando llegamos allí, había estado lloviendo, el río estaba crecido. El río estaba nublado, había palos y matas y hojas. Y era otro retrato por completo. Y a mi decepción dije, mira, perdóname, pero esto no era lo que yo te traje a ver. Les comparto esta historia, hermano, porque tengo preguntas para nosotros en esta mañana. ¿Cómo corre el río del Evangelio a través de esta nueva iglesia? ¿Cómo está corriendo el río del Evangelio en esta iglesia, comunidad bíblica? ¿Serán las aguas del Evangelio entre ustedes como un río precioso, claro, que no es sucio y nublado? Le tirarán en este proceso de ahora ser la iglesia, comunidad bíblica, en estos meses y años por venir. Ustedes le tirarán palos y maderas y gajos dentro de este río para nublar las aguas del Evangelio, tirándole legalismo, antinomianismo o cualquier otra cosa entre el medio. Se ofenderán y no se reconciliarán. Eso es tirando una piedra en ese río.
¿Serán familias que se componen de matrimonios sanos, que son representaciones tangibles, visibles del Evangelio? ¿O serán matrimonios que van a distorsionar el Evangelio? Yo creo que son preguntas importantes, porque aquí vemos que Pablo está hablándole a esta iglesia en Filipenses y le está recordando esta verdad. Es la idea principal de este mensaje, que nosotros somos un pueblo que debe guardar la claridad del Evangelio. La iglesia de Cristo ha recibido el Evangelio y somos mayordomos de esa verdad. Y tenemos que guardar este evangelio, esta verdad que nos ha transformado, que nos ha salvado. Y es importante recordar y tener eso presente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios siempre está a riesgo de perder el evangelio. Esa es la realidad del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Fue Josué que entra a Israel, a la tierra prometida. Pero la generación próxima en Jueces 2 nos recuerda el autor que después que ellos entran, después de la generación de Josué, ellos dejaron al Señor. Una generación solamente y ya se desvían de los caminos del Señor. Por lo tanto es vital para la iglesia, vital para el pueblo de Dios, que nosotros tengamos el evangelio presente, ese río del evangelio claro entre nosotros. Tanto para los pastores, al igual que para los miembros. Tengan cuidado, dice Hechos 20:28. De sí mismo y de toda la congregación, en medio de lo cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo, hablando a los pastores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Tengan cuidado, velen. Yo quisiera dividir este pasaje en 3 ideas, 3 aplicaciones para nosotros, para poder llevarnos y para poder meditar en ellas al ver este pasaje. Número 1, la claridad del evangelio nos protege contra la herejía. Necesitamos tener un evangelio claro porque es protección para nosotros, para no caer en la herejía. Miren allí como Pablo en el versículo 1 empieza allí diciendo: por lo demás. Pablo está trayendo una idea nueva, introduciendo ideas nuevas. Pero les recuerda a los hermanos, a él decir por lo demás, les recuerda que ellos tienen razón por qué regocijarse. Pablo está preso en Roma y los hermanos están preocupados por él. Y él está tratando de animarles y decir: todo esto que está sucediendo, el Señor tiene un propósito con él. Regocíjense, pero miren esta idea. Y Pablo les dice 2 realidades en la segunda parte del versículo 1. Y esto es algo que no podemos pasar por alto. Primeramente le dice: a mí no es molesto escribirles otra vez lo mismo. ¿Qué es lo mismo a lo cual Pablo se refiere? Algunos sugieren que lo mismo es regocíjense. Pero yo estoy convencido que Pablo se está refiriendo. Hablar de lo mismo es él refiriéndose a lo que ya él le ha enseñado. Y lo que él le ha enseñado a ellos es el evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo: no me es molestia para mí escribirles otra vez y otra vez acerca del evangelio que han recibido, para que puedan entender el evangelio con todas sus implicaciones. No es molestia para mí. Eso mismo que le dice a los hermanos en la iglesia de Éfeso, el capítulo 3, cuando él dice: para que ellos puedan entender y comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. O Pablo siempre en todas sus cartas y aquí en Filipenses, él desea que estos hermanos y nosotros por extensión tengamos el evangelio presente y claro. 1 Corintios 2:2, Pablo dice: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto Jesucristo y el crucificado. Ese es el tema
Ese es el mensaje de Pablo y debe ser el tema y el mensaje nuestro. Qué recordatorio más precioso. Nosotros deberíamos enfocar nuestra vida, nuestro ministerio en esta única cosa, el Evangelio. Es la obsesión de Pablo y debería ser la obsesión nuestra. Y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en la trampa de simplemente asumir el Evangelio. Un día me salvé, un día voy al cielo. Pero muchas personas no consideran el Evangelio y la verdad en el diario vivir. Asumir el Evangelio en vez de perseguir y buscar las verdades del Evangelio. Vivimos en un mundo de plantación de iglesias. Y Kidani y Alex y los líderes. Y todos nosotros nos podemos invertir. Invertir la mayoría del tiempo en plantación de iglesias. En las estrategias, en los métodos, preocupados por los presupuestos y los programas. Todo en el nombre de Jesús, cosas buenas. Y dejar de entender o olvidar que lo más importante, lo que es primero entre nosotros es esta cosa singular que Pablo no se cansa de repetir, de enseñar, de predicar, de vivir el Evangelio de Cristo que trae salvación. Por lo tanto, debemos constantemente en esta jornada de la fe, en sus años aquí, iniciando esta obra, esta iglesia oficialmente, necesitamos ser recordados otra vez y otra vez de las verdades del Evangelio. Nadie se ha graduado del Evangelio. Siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos buscando nadar en aguas más profundas. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos aprender de la palabra de Dios. El Evangelio lo necesitamos enseñar y cantar y orar y recitar. Y todo lo que han hecho aquí, todo lo que hemos hecho hoy aquí es con ese propósito. Cristo es crucificado. Él y su salvación, el Evangelio. Y nunca nos deberíamos cansar de hacerlo. A mí me han dicho antes, pastor, ya hablaste de Cristo, empieza a hablar de otra cosa. ¿De qué forma yo puedo vivir mi vida? Dame 5 puntos en los cuales yo pueda organizar mi finanza. Dame esto para mis hijos, dame esto para mi vida personal. ¿Entendido? Pero todo eso tiene que filtrarse por medio de la verdad del Evangelio. Que el Evangelio es lo que nos salvó. El Evangelio es aquel mensaje que debemos predicar porque tiene poder. Ahora, interesante que aquí Pablo dice, no me es molestia para mí escribirle de lo mismo. Y dice, ¿por qué? Porque para ustedes es motivo de seguridad. O sea, esto es una protección para ti. Porque si no tenemos el Evangelio presente delante de nosotros, estará detrás de nosotros, va a estar fuera de nuestra vista. Y lo que va a suceder es que vamos a diluir el Evangelio al punto que si no estamos en alerta, podemos perder el Evangelio. Y si el Evangelio pierde su claridad, entonces el Evangelio pierde su poder y su belleza entre nosotros. Por eso tantas iglesias y denominaciones han muerto. Porque han abandonado la palabra. Y si han abandonado la palabra, han abandonado el Evangelio. Porque la palabra testifica de Cristo. Es motivo de seguridad para nosotros. Piensen en eso, hermano. Es tan importante ver de qué forma estar en la palabra nos protege. Nos protege contra la herejía que puede surgir. Ahora, muchas veces pensamos, herejía, eso viene de afuera. Hay que proteger la iglesia de la herejía de afuera. Pero yo quiero que nosotros veamos. Entendamos también que esa herejía a veces puede surgir en nuestros propios corazones. A veces viene de adentro. A veces aquí donde empieza en nuestros mismos corazones. La amenaza está potencial en nosotros. Y fácilmente empezamos a torcer el Evangelio. Añadirle al Evangelio. Distorsionar el Evangelio, promover herejías, estar muy ciego para darnos cuenta que lo estamos haciendo. Usted dice, pastor, yo tengo el Evangelio claro. Ok,
En momentos en los cuales estás apuntándole el dedo al Señor, preguntándole ¿a dónde estás? Cuestionando su bondad, ahí estás ya diluyendo el Evangelio. En momentos que te llenas de ira, ya ahí estás. El Evangelio lo estás distorsionando. Cuando no puedes descansar en el Señor y confiar en Él, ya estás diluyendo el Evangelio. Cuando no puedes perdonar a un hermano, ya estás distorsionando el Evangelio. En medio de tu chisme, ya estás distorsionando el Evangelio. Si tu política informa tu cristiandad y no al revés, ya estás distorsionando el Evangelio. Si tu identidad es tu cultura, tu raza, tu filosofía ministerial, ya estás diluyendo y distorsionando el Evangelio. Y a los pastores, si tu enfoque es simplemente hacer personas más moral, ya estás distorsionando el Evangelio. Y no estás apuntándole a la perfección, la obra perfecta de Cristo, sino lo impulsa y enfoca su mente en que otro ha ya pagado el precio y ha vivido en obediencia perfecta. Si la persona simplemente está tratando de obedecer para agradar a Dios, si eso es lo que los pastores hicieran, ya están distorsionando el Evangelio. Y si tu consejería simplemente es: me frustré con tal hermano porque sigue tropezando sobre la misma piedra y no le recuerdas que hay uno que obedeció perfectamente, ya estás distorsionando el Evangelio. Hermanos, aquí Pablo dice claramente: no me es molestia hablarle de lo mismo, escribirle de lo mismo. Hoy no es molestia mandarte un WhatsApp hablando de lo mismo, predicando de lo mismo, un texto de lo mismo, un email de lo mismo, una enseñanza de lo mismo. ¿Por qué? Porque es seguridad para ti. Es seguridad para nosotros porque nos protege de herejía. Ese es el primer punto, hermanos. La claridad del Evangelio nos protege contra la herejía. Iglesia, comunidad bíblica, es importante proteger el Evangelio en medio nuestro para que no entre ni de adentro de aquí, de nuestros mismos corazones, ni de afuera, algo que vaya a distorsionar la verdad de Cristo. Número 2. La claridad del Evangelio fundamenta nuestra confianza solo en Cristo, los versículos del 2 al 6. Aquí vemos en el versículo 2 que Pablo advierte de aquellos que han puesto no su confianza en el Señor Jesús, sino en otras cosas. Esta iglesia en Filipo ha sido amenazada por los judaizantes, estos judíos, que estaban dispuestos a poner su fe en Jesús, pero decían: no es solamente fe, también es obras, también es ritual, también es circuncisión. Ellos demandaban obediencia a la ley, mantener las tradiciones judías y los rituales, específicamente la circuncisión. Y muchos tenían buenas intenciones y tenían celos por las cosas de Dios, mas sin embargo Pablo está enfocado en mantener este evangelio claro, y él violentamente, usando palabras, advierte acerca de estos hombres que vienen a torcer el evangelio. Por eso da 3 imperativos aquí, hablando de estos hombres que vienen a distorsionar el evangelio. Primeramente él le dice: cuídense de esos perros. Para nosotros eso es difícil entender, hermano, porque para nosotros los perros son animales tan preciosos y lindos. A mí nunca se me olvida un día domingo en la mañana, tenemos una habitación de la mamá van para dar pecho y hay una ventana allí, ahí van. Había una mujer allí con su coche y cuando miramos a ver, hay un perrito dentro del coche. Hermano, casi me muero ese día. Para nosotros hoy en día un perro es una mascota, es un familiar, es casi un hijo para algunos. Pero al Pablo decir: cuídense de esos perros, los perros estorbaban en esos días. Un perro no era deseable. Esto literalmente Pablo está tratando de hablar en forma ofensivas. O cuidado de esos perros que ellos entran a la iglesia para distorsionar, para estorbar, para destruir. ¿Y de qué forma lo hacen? Distorsionar con una sonrisa en sus caras.
destruir con sonrisas en sus caras. Cuídense de los perros y también de los malos obreros, dice el pasaje. Aquellos que su misión es atrapar y confundir y tratar de remover los propósitos redentores de Dios en Jesús. Son enemigos de la cruz. Malos obreros con malas intenciones, hijos de su padre, Satanás. Entonces, se cuidan de los perros, de los malos obreros y también de aquellos que son de una falsa circuncisión. Me gusta la Reina Valera 60. De los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo, los judaizantes creían que la circuncisión era necesaria para salvación. Y Pablo está usando esto que el mutilar el cuerpo, el remover físicamente para la circuncisión, él lo iguala al paganismo, donde los paganos se mutilaban su cuerpo. Él dice, esta gente son los paganos en su forma de entender los requisitos del evangelio y lo que uno necesita para agradar a Dios. No. Ellos no traen ninguna claridad del evangelio. Y después Pablo nos dice, en el versículo 3, hace su contraste. Cuídense de aquello y define entonces quiénes somos en Cristo Jesús. 3 características de aquellos que realmente han sido salvados por gracia. Pablo dice, versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, circuncidados del corazón y no físicamente. Nosotros que adoramos en el Espíritu de Dios, la adoración no es algo externo exclusivamente, no es algo que trae su valor en ritual y ceremonia y lugares santos donde uno viene para entonces encontrarse con Dios. No, el adorar por medio del Espíritu Santo es ser transformado de corazón, que uno llega a ser el templo del Espíritu Santo. Aquí cada domingo la iglesia entra, el pueblo de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no el lugar. Apenas aquí se va el pueblo de Dios, esto es simplemente un edificio. Y somos mayordomos de los edificios y todo lo que el Señor nos da. Pero este no es el lugar santísimo donde uno entra para encontrar a Dios. Somos adoradores de Dios por medio del Espíritu de Dios, porque Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo cuando hemos creído en Él. Todo lo otro son religiosidades externas. Impresionan a muchos, pero no a Dios. La adoración genuina no es algo externo, es algo interno que el Espíritu que hace el Espíritu Santo en cada uno de los suyos. Dice Pablo, nosotros somos lo que adoramos, la circuncisión de verdad. Nosotros somos lo que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Este era lo único en lo cual Pablo se gloriaba, en Cristo. Él había entendido lo que era ser pobre en espíritu, lo que estar en bancarrota delante de Dios, y probó la gracia de Dios, el perdón de Dios en la obra redentora y completada de Cristo. Él entendió que Jesús fue el que logró todo para él. Mas sin embargo, él simplemente recibe salvación y ahora vive para él. Por eso es que nosotros nos gloriamos en Cristo y en más nada. Y aún más, él dice, no tenemos ni confianza en la carne. En el versículo 3. Los judaizantes se pensaban superiores por encima de Pablo y los demás porque simplemente tenían sus credenciales externas. Y Pablo le dice en el versículo 4, credenciales. Yo tengo credenciales. Si algunos de ustedes piensan que tienen algún motivo para que se enaltezcan, déjame darle yo mis credenciales y les doy lo que yo opino de esas credenciales. Y nos da 2 listas. Primeramente, Pablo nos da los privilegios que él heredó y después nos da los logros que él ganó.
Y el resumen de todas esas verdades, él dice, lo cuento como basura. Fíjense. Primero, los privilegios que él heredó. En el versículo 5, Pablo dice, no tenía su confianza en ningún rito religioso, porque dice circuncidado a los 8 días de nacer. Él fue circuncidado en el tiempo adecuado de acuerdo al judaísmo. El tiempo fue perfecto, esto definió su judaísmo, su herencia, y Pablo dice, no confío en mi circuncisión, aún siendo en el 8º día. Rito religioso, no confío en él. Tampoco en su origen étnico, su raza, porque dice, soy del linaje de Israel. No fue un prosélito, nació dentro del pueblo de Israel, él es descendiente de los patriarcas, él tiene derechos en ser un israelita. Se dice, soy del linaje de Israel y para nada yo confío en mi raza. Y también dice, no tengo ni confianza en su posición, en mi posición. Versículo 5 otra vez. Porque dice, soy de la tribu de Benjamín. La tribu más respetada, más distinguida de Israel. Soy de la tribu de Benjamín, pero aún hasta eso, en eso no confío. No tengo mi confianza en mi posición, ni en mi origen étnico, mi raza, ni tampoco en mi rito religioso. Y tampoco en mi pedigrí. Porque dice él, yo soy hebreo de hebreos. Oh, yo soy de alto rango entre mis compañeros. Yo vine de una familia distinguida. Tengo la cultura, la educación, la tradición. Estudié bajo los mejores rabís. Si Pablo existiera hoy, Pablo fuera senador en los Estados Unidos, hubiera ido a Harvard University y su apellido hubiera sido Ford. Ese hubiera sido Pablo hoy en día. Y dice, todos estos privilegios míos, si alguno de ustedes piensa que tienen privilegios de heredad, yo mucho más que ustedes. Y después Pablo presenta los logros que él había ganado. Y demuestra que en él tampoco tiene confianza. Por ejemplo, en el versículo 5, y cuanto a la ley, fariseo. No tenía su confianza en cumplir las reglas. Él llegó al top. Él llegó a ser fariseo. Él tenía todos los requisitos. Vivió la vida, el estilo de vida de fariseo a relación a la ley y a relación a los demás. Su propósito era la religión pura. Y vivió para mantener una lista larga de reglas. Y Pablo dice, no tengo confianza en la realidad que yo fui fariseo. No tenía confianza tampoco en el celo que él tenía por las cosas del Señor. En cuanto al celo, versículo 6, perseguidor de la iglesia. Hice todo lo que se requería para defender la palabra de Dios, para defender el pueblo de Dios. Celo yo tenía, no confío en ese celo. Y no encontró confianza en su observancia de la ley, porque dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo dice, ni en eso. El apóstol Pablo, de su vida fue removida toda confianza en su carne. Todos los privilegios, sus logros fueron derrotados, removidos, y lo único que permanecía era Cristo y sus privilegios y sus logros. Para Pablo y para todo aquel que en él ha confiado. Lo que cuenta son los logros de Cristo, los credenciales de Cristo, los privilegios de Cristo, su posición, su pedigrí siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, su obediencia perfecta, su celo, su sacrificio, su vida perfecta. Y Pablo dice, solamente en Él yo confío, en más nada. ¿Y qué de ustedes? ¿Y qué de mí? ¿Cómo estás confiando en tu carne? ¿Estás confiando en ella?
¿Tienes confianza en tus buenas obras, en tu moralidad, en tu celo por las cosas del Señor, en tu tradición, en tu rito, en tu política, en tu país o en tu raza? Qué humillante es pensar que podríamos carecer de claridad del Evangelio porque depositamos demasiada confianza en otras cosas que no sean Cristo. Mi oración es que por gracia de Dios, que Él pueda preservar esta iglesia en su infancia, para que la claridad del Evangelio sea lo más importante, que Cristo sea central, donde Él es the one thing, el único mensaje, el único énfasis, la única razón por qué gloriarnos, que Él sea nuestra única confianza. La claridad del Evangelio nos protege de la herejía y nos asegura nuestra confianza solamente en Jesús. Pero tercero de los versículos de 7 al 11, la claridad del Evangelio hará de Cristo nuestro tesoro mayor. Miren el versículo del 7 al 11. Pablo explica con más profundidad lo que significa ser salvado por gracia. Y está pensando en las realidades de su propia salvación. Considera su lista de privilegios y logros. Y había un día en lo cual estos privilegios y logros eran la identidad misma de Pablo. En otra palabra, todo lo que él pensaba que estaba acreditado a él, entendió que era entonces una deuda. Que aquellas cosas en las cuales él confiaba lo movía más lejos de Dios en vez de acercarle a Dios con todo su celo y todo su ritual y toda su religiosidad. Pablo llegó a entender que todo se trataba de Cristo. Por eso dice el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de incomparable valor de conocer a Cristo. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O en forma vulgar, Pablo dice, lo cuento como basura, o sea, estiércol. Todo lo que yo logré, todo lo que yo había pensado, no lo es. Y quiere que la iglesia de Filipo y que nosotros entendamos que todo lo que nosotros podemos lograr aparte de Cristo, no en Él, para nada te sirve. O el poder del Evangelio ha llevado a Pablo a un lugar donde su imperio, su reinado autosuficiente colapsó por completo. Todo afecto a sus logros humanos, todo había muerto a él. Y solamente quedó compañerismo, unión con Cristo. Todos sus beneficios son dados a Pablo. Aún Pablo enfocado en su vida y mirando la muerte y la resurrección de Cristo, él puede decir, eso es lo que yo quiero, que mi vida se envuelva alrededor de aquella vida, muerte y resurrección. Y él entendió su salvación bajo esos términos. Yo hace varios años atrás, yo le hice a mi esposa lo que le llamo un herbario, un herb garden. Hice un cuadro de madera alto así para que ella pudiera poner, gracias hermano, especies ahí, el romero y diferentes cosas. Y en esos meses habíamos comprado una vasija que supuestamente tenía unas semillas de fresa, una matica de fresa iban a hacer ahí. Y ahí estaba la vasija aquella, nunca dio nada. Yo hice el herbario y sembré unas maticas allí, estaba todo lindo. Pero un día yo veo que, wow, nació algo aquí en la vasija donde estaba la fresa. Y empezó a crecer. Yo quería esa matica.
Y mis hijos estaban pequeños. Yo agarré aquel frasco, saqué la matica de fresa y la puse dentro del herbario. Y allí esa mata empezó a crecer. Yo traía a mis hijos afuera porque había florecitas y yo les decía, de aquí de esta flor va a salir una fresa. Ahora me dan 5 fresas y somos 8. Vamos a probar un pedacito cada uno y más nada. Pero bueno, vamos a disfrutar esto. Y la flor salía y se moría y nada. Y esta flor nacía, se abría, linda, se moría y nada. Y un domingo en la mañana, antes de ir para la iglesia, yo estoy en el patio mirando aquella mata. Y la veo extraña, la veo fea que es. Y saco mi teléfono y hay unos apps. Bueno, yo busqué strawberry plant y pongo ahí y cuando veo la mata ni se parece. Y llegué a identificar la mata y era una hierba mala. Era una hierba mala. El punto es este, hermano. Todo el afecto que yo tenía por esa matica se fue. Por lo tanto, la arranqué de raíces y la boté. Sin pensarlo 2 veces. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo consideré toda mi vida, todos mis logros, todos mis privilegios y perdí todo el afecto, todo el deseo y la tiré. Porque su identidad ahora es Cristo. El nacer de nuevo, hermano, es algo precioso. Y esta iglesia tiene que tener una identidad que sea solamente Cristo. Y todo lo otro es secundario. Porque ahí donde está el poder del evangelio, no solamente predicado, vivido. Para que la gente de fuera pueda entrar y ver el poder de Dios. No es en los milagros y lo que uno puede... Mira, el pueblo de Dios vio milagros todo el Antiguo Testamento. Vieron sombra de día, luz por la noche, maná del cielo, agua de piedras. Y todavía decían, era mejor en Egipto. Lo que sí tiene poder, una vida que dice, mi vida es Cristo. En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, yo puedo decir, estoy agarrado a Cristo. Estoy confiando en Cristo. Porque esta vida pasajera, este pestañear de ojos, mañana se va. Y ya estamos en gloria de 1000 años en el futuro. Ni nos vamos a recordar de este pestañazo. Nuestra vida es Cristo. Y por eso Pablo dice, en el versículo 9, este es su deseo, a ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo. Pablo está diciendo, Él ha sido totalmente justificado, declarado inocente de todos sus pecados por los méritos de Cristo. Y esa es la realidad de todo cristiano, de todo miembro de comunidad bíblica. Pablo dice, he sido justificado, pero también dice, he sido santificado. Este proceso de ser santificado, porque dice que su deseo es conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser como Él. Posicionalmente somos hechos, declarados santos, apartados para el Señor por los méritos de Cristo. Pero progresivamente estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y Pablo está entendiendo eso. Y un día Pablo dice, no solamente justificado, santificado. Un día seré glorificado. Porque dice en el versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Los creyentes anhelan el día de estar en la presencia de Cristo. Tomamos a la Santa Cena y fuimos recordados de que el anhelo nuestro es que Dios venga, que el Señor venga en su segunda venida. Un día la esperanza de gloria será realidad para todos aquellos que son de Él. Y aquel día le veremos cara a cara. Por lo tanto, hermanos y hermanas, necesitamos ser recordados que estas gloriosas realidades que salvaron a Pablo son las mismas gloriosas realidades que nos salvó a nosotros. Y esas realidades, por la gracia de Dios, deben mover nuestros corazones y afectos para estar obsesionados con esta única cosa, Cristo y el crucificado. El evangelio de Cristo y lo que Él ha hecho por pecadores como nosotros. Por lo tanto,
igual que Pablo, nunca se cansen de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio, de vivir el Evangelio. Cuidémonos de no tirar piedras y troncos grandes en el río del Evangelio para mantener un Evangelio entre nosotros claro, limpio, precioso, que tenga poder. Y todo comienza hoy, oficialmente hoy. Y que por la gracia de Dios y su poder, en medio de nuestras debilidades, Él, porque Él es el senior pastor de esta iglesia, Él va a preservar esta iglesia. Él con su ayuda, así será para la gloria de su nombre. Le dejo unas ideas de aplicación y aquí terminamos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo mirando hacia adelante, en los días por venir, en los años por venir, ya cuando a los pastores estén ancianitos y los hijos ya se casaron, que todo aquí siga la obra del Señor? Aquí les doy unos puntos de aplicación. ¿Cómo se hace? Bueno, primeramente sean una comunidad bíblica. En nombre suyo, realmente demuéstrenlo. Sean una comunidad bíblica de esta forma. Mantengan la palabra de Dios número uno entre ustedes. Dependan en el poder del Espíritu Santo. Cultiven la cultura de gracia. Aprendan a perdonarse los unos a los otros. Aquí hay 100 personas, 100 pecadores. ¿Tú sabes lo que eso significa? 100 problemas. Y nos vamos a ofender. Relaciones profundas es el balance entre ofensas y reconciliaciones. Aprendan a cultivar la cultura de gracia entre nosotros. Sométense a sus pastores, a la iglesia. Ni Kidani, ni el pastor Alex, no son Miguel Núñez, no son Sugel Michelin, no son John MacArthur, no son ni John Piper. Bien si estás escuchando a esos hermanos. Pero es importante que ellos sean, estos pastores, sean a quien tú primeramente escuchas. Porque esto se trata del poder de la palabra del Señor y no de las habilidades del predicador. Y estos pastores están fielmente predicando la palabra. Y delante del Señor son responsables por ustedes. Anhelen escuchar a sus pastores predicar primero que a nadie. Y por último, iglesia, sean una familia. Sean intencionalmente una familia en forma escandalosa, que el mundo diga, ¿y qué le pasa a esta gente? ¿Con qué amor ellos se aman? Y la forma en la cual ellos se sirven. No es normal. Por supuesto que no es normal, porque el Señor Jesús ha cambiado todo en nosotros. Y a los pastores, y aquí termino. Recuerden que el Señor es el senior pastor. ¿Oíste, Dani? Recuerden que el Señor Jesús es el senior pastor de esta iglesia. Esta no es tu iglesia, ni la de Alex, igual que Providence no es mi iglesia, es de Cristo. Pero como buenos mayordomos, under shepherds, pastores bajo el gran pastor, enseñen, prediquen, aconsejen y protejan. Amen a su iglesia. Los pastores necesitan oler a oveja. Gástense trabajando para el Señor. Y sean miembros ejemplares para toda la iglesia. Y por fin sueñen. Porque el Señor puede hacer con Iglesia Comunidad Bíblica grandes cosas. Y espero que nosotros lo creamos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por este pasaje que nos recuerda que tú eres el todo para nosotros. Padre, que nosotros podamos seguir los pasos de Pablo, encontrar todo como basura por obtener a Cristo. Padre, es necesario, sabemos que esta iglesia, iniciando ahora, que su obsesión sea el Evangelio, Cristo y el crucificado. Que todo lo que hagan, que todo lo que vivan, se filtren por esa realidad. Y que, Padre, a través del poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu, el poder del Evangelio, que muchos vengan a conocer a Cristo. Y que los hermanos que están aquí puedan llegar a la madurez. Cada día, más y más, a la semejanza de Cristo. Matrimonios saludables, hijos caminando con el Señor. Una cultura de gracia aquí, que sea algo que el mundo
deseara ver. Y que Padre, y que pues en medio de todo tú te glorifiques. So, Padre, tú eres el que nos da la habilidad de poder para hacer y tanto el querer. Que así sea. Usa esta iglesia para la fama de Cristo Jesús en Spring Hill y hasta los fines de la tierra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.